Vamos entonces a comenzar con el primer conversatorio. El primer conversatorio, como les contaba, tiene que ver con los nuevos mecanismos de financiamiento al desarrollo y cómo las ciudades están siendo protagonistas en nuestros nuevos mecanismos. Digamos que todo este tema de la cooperación ha venido cambiando mucho, como lo decía hace un rato en la introducción. Hay una constante de cambio, hay una constante de retos, hay una constante de preguntas que nos estamos haciendo todos los actores de la cooperación o de financiamiento al desarrollo de si lo estamos haciendo bien. También hay un montón de preguntas de todos los actores de cómo se pueden involucrar de manera más eficiente en el uso de estos recursos, y creo que esta, digamos, introducción es la que nos convoca a esta conversación. Particularmente para un país como Colombia, eso también es un reto. Todos conocemos que Colombia sigue siendo susceptible de cooperación o de financiamiento al desarrollo, pero que también hace parte de la OECD. Entonces tiene como una dualidad muy interesante, porque le están diciendo, bueno, Colombia ya tiene la posibilidad de tomar una posición diferente ante los recursos y ante los aliados y ante la cooperación, pero al mismo tiempo tiene unos retos muy profundos para resolver en un país con muchas desigualdades entre regiones y con mucha desigualdad en general, que lo mencionaban esta mañana en casi todas las intervenciones. Entonces, digamos, este contexto en el que nos están diciendo, bueno, los recursos del financiamiento al desarrollo serán cada vez más limitados si no los usamos eficientemente, ¿no? Nos plantea simplemente es un escenario de preguntas y un escenario de un poco de investigación de cuáles son esos nuevos mecanismos que pueden estar haciendo más eficiente el uso de esos recursos. Y esto es justamente lo que vamos a hablar en este primer conversatorio. La metodología es muy simple. Nosotros vamos a tener una serie de preguntas para todos nuestros invitados que ya les voy a presentar porque son muy especiales. Pero también vamos a tener unas preguntas dirigidas a cada uno de ellos, y al final tendremos un nuevo conversar entre todos alrededor de una pregunta. También tendremos el espacio para las preguntas, como les conté hace un momento. Entonces los invito a activar la curiosidad con respecto a todo esto que estamos hablando, que para todos de alguna manera es novedoso también. Cuando uno se mete a hacer novedades, pues aprende en el camino de las novedades y se hace muchas preguntas también. Entonces, aquí todos estamos aprendiendo y estamos también comprometidos con estos temas. Les voy a presentar entonces a nuestros panelistas. Sergio López, nuestro director del Departamento Administrativo de Planeación, y representante de la ciudad anfitriona del evento. Bienvenido, Sergio. Ya vamos a estar conversando contigo. Tendremos a Juan Gabriel Bustamante, nos acompaña desde la ciudad de Cali, y es muy importante porque también creemos que el intercambio entre las mismas ciudades de Colombia y por supuesto entre las ciudades del mundo es clave cuando uno está haciendo este tipo de cosas. Y Juan Gabriel, que es el director de empleabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, nos viene a contar cómo fue que se le midieron a un mecanismo como los bonos de impacto social. Tenemos a Rodrigo Perpetuo, que es el director o el secretario ejecutivo, director ejecutivo de ICLEI para Sudamérica, que además recién abrió una oficina en Medellín. No la abrió en Bogotá, no la abrió en Cali, la abrió en Medellín. Cada ciudad tiene sus fortalezas también. Bienvenido a Medellín. Y bueno, estaremos conversando de lo que hace ICLEI, una de las redes más importantes de ciudad que habilita, digamos, las conversaciones importantes, entre otras muchas cosas. Y tenemos a Juan Camilo Chaparro, que es profesor investigador de la Universidad de AFIT, y fue, digamos, quien estuvo al frente del equipo evaluador del primer bono de impacto social en Colombia, que se llamó Empleando Futuro. Vamos a estar hablando con todos ustedes de este tema, y bueno, bienvenidos a Medellín y bienvenidos a esta conversación. La primera pregunta que queremos hacerles a todos es, y puede sonar un poco contradictoria porque no tenemos a la cooperación sentada en este panel en estricto sentido, y hay muchas explicaciones para eso, pero al final nos pareció muy interesante poderle preguntar a los actores de la cooperación también, aunque no sean los cooperantes directamente, qué piensan de que la cooperación, justamente la cooperación internacional, esté apoyando estos nuevos mecanismos de financiamiento del desarrollo. ¿Por qué creen que es importante y por qué están empujando a las ciudades y a los países receptores a
a metérselo a estos temas. ¿Qué es lo que los está motivando? Que seguramente será muy parecido a lo que nos va a motivar a todos nosotros. Entonces, adelante Sergio, cuéntanos qué percepción tienes de esta afirmación. Bueno, con las buenas tardes a todos los que nos acompañan. Yo quiero como partir diferente, porque hablamos de nuevos mecanismos, entonces ¿cuáles son los viejos? ¿Cierto? Y eso es muy importante explicarlo porque tal vez pues no nos están viendo personas muy conocedoras de cómo funcionan estos mecanismos, pero la explicación es muy sencilla. O sea, los estados se crean por dos razones. Primero, por los temas de seguridad. Los estados pues modernos se crean por los temas de seguridad, pero para poder garantizar la seguridad se crea una cosa muy maravillosa que llaman los impuestos. Entonces, con la creación de los impuestos, entonces empiezan a financiar la acción del Estado con los impuestos. Ese es, digamos, que el primer mecanismo de financiación que podríamos hablar, pues, digamos, que de los estados. Obviamente eso ha venido migrando por muchas olas y tenemos varios temas de resignificación de cómo se financian los estados, pero hay como un punto de quiebre, ¿cierto? Y es muy importante explicarlo acá, y es que los estados, y especialmente los estados en desarrollo como Colombia, tienen un problema, y es que se diagnostica uno de los temas más difíciles de los estados débiles, y es que se financian con deuda, única y exclusivamente con deuda, porque no logran con sus impuestos hacer esas acciones sociales que se necesitan por el Estado. Entonces pegar un ladrillo les vale el doble, porque los tienes que pagar por financiación única y exclusivamente. Entonces la cooperación internacional empieza a traer una nueva batería de instrumentos de financiación, ¿cierto? Yo me voy a enfocar en los instrumentos que conozco, que son los instrumentos de valor del suelo, ¿cierto? Entonces les voy a hablar, por ejemplo, de mecanismos que estamos trabajando en estos momentos en la ciudad de Medellín. La primera, que pues tiene más de 100 años, es la valorización, ¿cierto? La valorización no es un impuesto, la valorización es una vaca. Todos vamos a hacer una vaca y vamos a hacer una obra pública por acá en la mitad, entonces logramos, digamos, que hacer un ejercicio. Ese ejercicio de valorización construyó muchas de las cosas que hay en estos momentos en la ciudad de Medellín, y no hay que despreciar ese mecanismo, pero pues obviamente eso tiene unas repercusiones que políticamente hacen que no sean sostenibles en el tiempo, porque la gente se cansa de pagar además de sus impuestos de valorización. Aparece un segundo mecanismo que también se ha implementado, que es la plusvalía, ¿cierto? Que la plusvalía es algo similar. Vamos a hacer una obra pública entre todos, pero yo solo le puedo cobrar a la persona en el momento en que hace un cambio del bien de su título. Entonces, si tú vendes tu apartamento, entonces venga, cuando usted lo venda me paga mi plusvalía, y ahí con la plusvalía financio otros temas. Hay otra nueva generación que me parece muy interesante, y me voy a enfocar mucho en una que estamos trabajando en estos momentos, que se llama TIF o FIRI, ¿cierto? Que es lograr traer a valor presente los futuros recaudos de predial que se generen por temas de renovación urbana. Entonces, vamos a explicar de una forma muy fácil. Si yo detono un tema de renovación urbana porque hago un espacio público muy grande, porque hago un tren o porque hago algún tema de estos que hay alrededor, todas las personas que estamos acá pues son una casa de un piso, pero ese detonante hace que en algún momento ustedes se redesarrollen y generen unos nuevos prediales. Eso se puede hacer un cálculo financiero y decir, venga, usted, Carlos, que el que está aquí primero, que es una casa de un piso, va a tener 10. Yo puedo titularizar esos 9 pisos adicionales que hay ahí a una emisión de 20 años y traerme ese valor de esa emisión a valor presente, y con eso poder financiar las obras públicas. Ahí no hay crédito, sino que hay una financiación de las mismas cosas que se hacen con la renovación. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Medellín con ese TIF y con ese, o la traducción en español FIRI? Nosotros ya vamos a detonar una gran obra que es el Metro del 80, ¿cierto? El Metro del 80 son 13 kilómetros de una obra detonante que no necesita otra fuente de financiación más allá de las vigencias futuras de la nación y del municipio. Si yo sé que eso va a detonar la renovación urbana, porque va a generar nuevos planes parciales, porque va a generar interés del mercado, yo debo en este momento, antes de que haya comenzado la obra, a empezar a calcular cuánto se va a lograr densificar ese territorio y hacer una emisión de títulos de valor sobre el corredor del 80 y traerme ese valor, esa plata, valor presente de una emisión de 20, 15, 20, 25 años, valor presente, y hacer todas las obras complementarias del Metro del 80 con esa plata. Entonces ya no solo es el tren, sino es todos los temas de redes camineras, todos los temas de espacio público, todos los temas de cicloinfraestructura traídos del valor que vamos a captar con el tema de la renovación urbana. Nosotros en estos momentos con Banco Mundial y con el Ministerio de Vivienda estamos haciendo una prefactibilidad de lo mismo, y esperamos el próximo año hacer la primera titularización
de valor futuro de TIF en Colombia y en Latinoamérica. No se ha hecho ningún instrumento en Latinoamérica, ese instrumento se utiliza mucho en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, hay mucho TIF, y decirles que creemos en esos instrumentos porque lo mismo, los estados débiles son los estados que hacen su obra con crédito. Los estados fuertes son los que logran con los mismos recaudos y con esos nuevos instrumentos lograr la ejecución de las cosas. Sergio, mil gracias. Y muy atento con el tiempo. Se me olvidó decirles que tienen 5 minutos en esta pequeña primera conversación o pregunta conjunta para que puedan darnos sus ideas. Juan Gabriel, adelante. Bueno, muy válidos esos mecanismos de financiación y nos abren un abanico de posibilidades que no se venían explorando desde los territorios. Y aquí es donde entra el mecanismo que utilizamos nosotros en la ciudad de Cali para bonos de impacto social. Bonos de impacto social lo que hace es pagar por el resultado de un ejercicio. Normalmente lo que veníamos haciendo antes de la aplicación de estos bonos de impacto social es que pagábamos por cada una de las actividades. Entonces, en el tema de empleabilidad, le pagábamos a un operador para que nos ayudara con una convocatoria, con una selección de unos beneficiarios, después que se haga una inversión también en formación para las personas, un ejercicio de gestión para la vinculación y al final obtener algunas de esas personas que pasaron por ese proceso vinculadas laboralmente. Aquí le damos la vuelta a esa forma de financiar y estamos diciendo, le voy a pagar por cada persona que efectivamente quede contratada. Y yo le voy a pagar un valor si esa persona además dura 3 meses en el puesto y otro valor si esa persona dura 6 meses en el puesto. Entonces, para poder llevar a cabo ese mecanismo, necesitamos de quien esté haciendo la intervención en cada uno de los pasos anteriores, en la convocatoria, en la selección, en la formación y en el acompañamiento a la gestión para la vinculación. Y para eso se requiere que haya unos inversionistas que estén dispuestos a poner ese recurso y es un capital de riesgo dentro del ejercicio que se hace. Ese modelo, ¿por qué es atractivo para la cooperación internacional? Pues precisamente porque lo que hace es cuantificar ese impacto y decir, venga, yo voy a poner una plata para que se vea ese resultado en la ciudad, en el territorio, en esas metas de desarrollo sostenible y en todo lo que nosotros pretendemos, pero yo quiero que efectivamente el resultado se dé. Entonces, usted invierta en todas las otras etapas, pero si logra el resultado, ahí es donde yo le voy a pagar. Entonces es muy novedoso y yo lo comparo un poco con la construcción de una casa en la que uno puede comprar un terreno, empezar a hacer los cimientos y levantar la casa, el techo y tú vas poniendo todo el recurso, pero hay quienes preferimos comprar la casa terminada y no asumir los riesgos que implica las posibles pérdidas en ese proceso. Entonces, ese es como el nuevo mecanismo y esa metodología hace que intervengan muchos otros actores en el proceso, porque tiene que tener una auditoría que está verificando que el resultado efectivamente se esté dando, se tiene que contar con un intermediario que hace el puente entre los que están poniendo el recurso, en este caso la cooperación internacional y el gobierno local, ponen el recurso, actúan como pagadores, que se lo entregan a unos operadores que son los que están haciendo la convocatoria, la formación y todos estos otros procesos. Entonces, es mucho más tranquilo también para un cooperante internacional el poder contar con todos esos respaldos y con todas esas etapas técnicas, jurídicas y de acompañamiento para la garantía de que los recursos que están invirtiendo pues efectivamente se vayan a ver reflejados en los resultados. Es decir, hay un interés de la cooperación también por decir, bueno, acá nos vamos a exigir todos, nosotros los vamos a exigir, pero ustedes también nos van a exigir a nosotros y nos estamos exigiendo con una meta muy clara. Exacto, sí, es como ponernos o apretarnos las tuercas en un lugar diferente como lo veníamos haciendo, que era en cada una de las etapas del proceso. Ahora, si la formación que se requiere de pronto es más corta, más a la medida, o lo que se requiere es una formación en presentar entrevistas de manera adecuada, en trabajo en equipo, en esos diferentes puntos que puede identificar ese operador,
puede intervenir directamente en esas variables para obtener el resultado y es libre de hacerlo. Yo quiero decirle a nuestro público que más adelante Juan Camilo Chaparro nos va a dar un contexto más detallado de cómo funcionan en detalle estos bonos de impacto social, para que empiecen a hacer sus conexiones también de esto que está diciendo Juan Gabriel, que es muy importante, y es sí, la cooperación se está interesando por otros temas, nos está también invitando a flexibilizarnos, en fin. Rodrigo, ¿por qué crees que la cooperación también se le está metiendo, como decimos acá en Colombia, a estos temas novedosos en el financiamiento al desarrollo? Muy buenas tardes, Natalia, que nos acompañan, colegas de panel. Aquí creo que voy a poner un cuadro un poco distinto o complementario a lo que Sergio y Juan Gabriel ya tocaron. La razón real es la emergencia. Miramos el resultado del relatorio de IPCC que salió hace poco más de 2 semanas. Seguimos lo que el secretariado de la convención o de convenio de la biodiversidad o de diversidad biológica está recomendando y vemos que estamos delante de una situación emergencial. No solamente por la pandemia, que de alguna manera es consecuencia de eso, mas por la pérdida de la biodiversidad y por la acción antrópica que es la razón de este aquecimiento global, de esta crisis climática. Entonces, la cooperación ha sido ineficiente hasta aquí para lograr éxito en solucionar o contribuir para solucionar estas crisis. Y la otra es que las ciudades, con excepciones como en el caso de Medellín, que es una ciudad líder en América Latina para la cooperación internacional, están alejadas de la cooperación internacional sustantiva, la que moviliza recursos vultosos, grandes, capaces de fomentar realmente la transformación en el territorio. Esta es la razón, es porque es necesario. Y ahí desde las ciudades, y CLEI es una red de ciudades que congrega hoy 2.000 gobiernos locales en todo el mundo, y con la responsabilidad de representar estos gobiernos locales en estas 2 agendas globales, clima y biodiversidad. La novedad está en democratizar el acceso al recurso y dotar a estas ciudades, estos gobiernos locales, de capacidades técnicas e institucionales para participar de la mesa global de la cooperación de verdad, ¿no? De verdad. Sergio nos ha dicho aquí que este instrumento novedoso que Medellín ahora experimenta, Medellín es la primera y única ciudad en toda Latinoamérica. Vamos a mirar el ejemplo del bono social, que es increíble, pero también está restringido a pocas ciudades. Entonces, este es el desafío, democratizar el acceso a recursos de la cooperación internacional. Y para eso es necesario innovar. ¿Qué CLEI está haciendo en este sentido? Primero, inteligencia, buscar entender y comprender este ecosistema internacional tan complejo y traducir a las ciudades de una manera pedagógica, didáctica, las rutas, las líneas y las posibilidades que las ciudades tienen para participar de estas dinámicas internacionales. Segundo, capacidades. Ni toda ciudad tiene esta posibilidad de tener un cuerpo técnico tan capaz. Entonces, democratizar las capacidades técnicas para sentarse en la mesa y beneficiarse de ella. Para eso también la troca y el intercambio entre las ciudades es muy importante y por ahí vamos. Y tercer, articulación, facilitación, porque no es trivial que una ciudad pueda estar con una banca de desarrollo o con un fondo privado de inversión o hablando con una gran seguradora o incluso en un evento internacional con las Naciones Unidas. Entonces, poner de igual para igual o dentro de sus posibilidades las autoridades locales en condiciones institucionales de hablar, negociar y participar de esta movida. Y hay dos ejemplos para que ustedes quizás perciban que es posible hacer este movimiento si vamos juntos, si integramos y convergimos en nuestras fuerzas. Estamos con la banca alemana de desarrollo KfW implementando aquí en América Latina, empezando a desarrollar el mercado de seguro de infraestructura resiliente.
Esto começa aqui com Medellín, por toda su política de enfrentamento a la crisis climática, con enfoque en la resiliencia, pero va a llegar a 10 ciudades latinoamericanas y va a proteger esta inversión en infraestructura que cada vez va a ser más danosa por los eventos extremos de la naturaleza. Y el segundo es ICLEI Innovation. Es una iniciativa que concilia la posibilidad de desarrollar tecnologías aplicadas a resolver o contribuir para resolver y solucionar los retos del desarrollo urbano sostenible. Por ahí vamos, creo que hay mucho que hacer, pero si vamos juntos vamos mejor. Maravilloso, Rodrigo. Juan Camilo, creo que aquí cada uno estaba planteando también su visión de por qué nos estamos metiendo en estos temas y por qué la cooperación está diciendo es importante que miremos este otro lado de las formas de hacer las cosas. Claro que sí. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Gracias a la ASI por la invitación, a la Alcaldía de Medellín por la invitación a este espacio para conversar precisamente sobre estos temas. De lo que mis colegas han comentado, creo que algo que vale mucho la pena para entender es, intentemos ponernos en los zapatos desde el punto de vista de cuáles son los incentivos o qué están pensando o qué retos están enfrentando la cooperación internacional al tomar la decisión de efectivamente si llevar recursos a un país como Colombia o una ciudad como Medellín. Y básicamente lo que ocurre, por lo general, los países desarrollados, cada país desarrollado tiene su propia agencia de cooperación, existen también las entidades multilaterales y cada una de estas instancias tiene sus recursos, son el espacio fiscal que tenga el gobierno del país desarrollado, qué tantos recursos tiene para invertir en cooperación internacional y el capital de trabajo que tengan entidades como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Pues lo que está pasando es que con el paso del tiempo esos recursos son cada vez más escasos. Por lo tanto, la cantidad de recursos que se pueden canalizar a cooperación internacional, no solo que va a llegar a Colombia, sino en términos generales, va a ser cada vez menor y cada vez hay mayores exigencias de la cooperación internacional y las entidades multilaterales de estar seguros que los recursos que están invirtiendo efectivamente están logrando algún tipo de propósito y no simplemente que esos dineros están yendo y no están cumpliendo el propósito para el que tenían. Por lo tanto, el gran reto que está ocurriendo es que con el paso del tiempo, y además, esos recursos con el paso del tiempo, con toda razón, los países desarrollados y las agencias de cooperación prefieren canalizarlo a países de ingresos bajos, a los países más pobres dentro del mundo. Colombia no es uno de esos países, Colombia es un país de ingreso medio, no somos un país desarrollado, pero tampoco somos de los países más pobres en el mundo. Por lo tanto, la cantidad de recursos de cooperación internacional en los próximos años que vamos a recibir es cada vez menor y cada vez va a ser más exigente. Y probablemente van a haber por lo menos 3 tipos de exigencias desde la cooperación cuando se estén pensando en invertir recursos en un país como en Colombia o en una ciudad como Medellín. Lo primero es que tiene que haber una contrapartida de parte de los gobiernos locales. Si algún tipo de cooperación internacional está diciendo, bueno, yo quiero invertir en este proyecto muy valioso de desarrollo social en la ciudad de Medellín, ¿cuánto van a poner los habitantes de Medellín por medio de su tributación o su venta a futuro para financiar este proyecto? Entonces, cada vez más nos van a hacer esa exigencia. En segundo lugar, nos van a exigir que efectivamente los procesos que se están haciendo desarrollen la capacidad de gobierno local, que se genere esa capacidad de gestión, como tú decías, Rodrigo, la inteligencia o la capacidad local es muy importante para que haya una transferencia de conocimiento en cómo se gestiona algún tipo de programa social que es de alta complejidad, que se quiere que tenga un alto impacto. Si ese proceso simplemente lo que hace es que canaliza recursos al país, a un país como Colombia, a una ciudad como Medellín, pero no potencia la capacidad de gestión de nuestras entidades públicas, pues nos van a llamar a cuentas. Claro. Y por último, la última gran exigencia que cada vez se está viendo más es que una entidad de cooperación internacional que invierte en unos recursos quiere saber si esos recursos tuvieron un impacto o no. De ahí el nombre de lo que Natalia comentó, que es muchos de estos proyectos, por lo tanto una pregunta que hace la cooperación internacional es, bueno, ¿y cómo se va a hacer la evaluación de impacto? ¿Cómo se va a saber que los recursos que se están invirtiendo en este programa de formación para el trabajo sí le están permitiendo a esas personas tener más adelante un trabajo estable y formal en la economía colombiana? ¿Sí se está logrando ese objetivo o no? ¿Será que estos recursos que se están dedicando para atender a población, a un programa de salud en unos barrios específicos, sí está mejorando los indicadores de salud de esa población? ¿O al final simplemente decimos cuántas personas fueron atendidas y nos olvidamos del asunto?
Entonces esa exigencia, y en el caso de Empleando Futuro pasó, la agencia de cooperación suiza y los demás, que era uno de los financiadores, pero los otros agentes que estaban involucrados en el programa Empleando Futuro, del que les voy a comentar ahorita más adelante, tenían esa demanda. Necesitamos saber si estos recursos que estamos invirtiendo en un programa social cumplen o no el propósito para el que fueron invertidos. Entonces yo creo que ese es como el panorama de recursos cada vez más escasos, un país como Colombia y una ciudad de Medellín que cada vez va a cumplir un papel diferente en la cooperación regional internacional que está recibiendo, y 3 demandas que nos van a exigir y son tendencias de largo plazo que cada vez van a ser más claras, especialmente en una entidad como la ASI. Maravilloso, maravilloso. Hace una intervención muy interesante desde lo que existe, desde lo que ya están haciendo, desde los retos que nos están imponiendo, pero también nosotros desde lo que estamos pudiendo ofrecer como ciudades. Maravilloso. Vamos a recoger más adelante seguramente estas reflexiones, pero yo te quiero preguntar a ti, Sergio, sobre la visión de largo plazo de ciudad y qué tan importante es eso para lograr, digamos, darle también tracción a todos estos temas. Normalmente las entidades como la que tú diriges son las que se encargan de dar esa visión de largo plazo de ciudad. Y nos preguntábamos cuando estábamos pensando en esta conversación qué tan importante es esa visión de largo plazo y qué está haciendo el Departamento Administrativo de Planeación en este momento para que esa visión de una Medellín, tal vez 2050, facilite también todos estos digamos, herramientas y estas nuevas formas de hacer las cosas. Es una pregunta muy interesante porque yo creo que obviamente pues las agendas van evolucionando de acuerdo pues a los tiempos en los que se vaya haciendo esta pregunta. Si uno hiciera esta pregunta en los años 50, tal vez la agenda que tenía la ciudad de Medellín es cómo vamos a hacer para tener una ciudad industrial, ¿cierto? Y además pues es un milagro porque en Medellín lo único que hay es agua y carbón, pero no estamos cerca de un puerto, realmente estamos muy encañonados por nuestras montañas, pero una agenda como la que se planteó en ese año hizo que lográramos ser la capital industrial estando en la mitad, en el ombligo de Colombia, o sea, es realmente como en la mitad de la nada. Si tú hicieras esa misma pregunta en los años 90, tal vez fuera una agenda de resiliencia, ¿cierto? Venga, estamos pasando por un conflicto nunca antes visto, sin precedentes, la ciudad más violenta del mundo, pero una sociedad, una visión institucional, tanto del Estado como de la empresa, como de la academia, logra convertirlo en un tiempo muy corto, porque es que estamos hablando que las transformaciones de ciudades se miden en décadas y no más en 2 décadas hacer la ciudad más innovadora de Latinoamérica, pues galardonada así. Y yo creo que más que la más innovadora se pacificó, o sea, tenemos una ciudad mucho más pacífica en unos estándares de homicidios y violencia muy razonables, o sea, muy buenos. Entonces, si la pregunta es ¿cuál es la agenda en estos momentos? Yo me voy a inclinar por 2 cosas muy importantes, y la primera definitivamente es el cambio climático. Definitivamente, las ciudades que no estén pensando en ODS y que no están pensando en cambio climático no están en la Tierra, o sea, están en la Luna, o sea, no han entendido realmente qué es lo que está pasando acá. El tema del aumento de la temperatura cada vez se va a sentir más, y los que ven aquí en Medellín no se están dando cuenta que está lloviendo como mucho más fuerte de lo normal. O no estaban viendo esta mañana las imágenes de la inundación del tren de Nueva York. Eso no es gratuito, eso no es gratuito. Algo está pasando en nuestras ciudades que tenemos que obviamente cuidar qué es la huella de carbono que estamos dejando, y además cuáles son las acciones preventivas para que no nos dé un coletazo muy duro. Y la segunda, que es una agenda mucho más económica, es en esta tercera temporada de agendas. Nosotros tenemos una particularidad muy grande en Medellín. Realmente ser el ombligo del mundo tiene sus particularidades para ser una ciudad industrial. A veces es más costoso traer un flete de Buenaventura a Medellín que traerlo de China a Buenaventura, por las condiciones topográficas y de condiciones que tiene esto. Entonces Medellín se ha venido transformando en una ciudad de servicios, ¿cierto? A partir del año 2012 que hacemos el pacto por la innovación y todo lo que ha venido trascendiendo, ya nosotros dijimos, venga, vamos a hacer una ciudad de servicios cualificados. ¿Y cuáles son los servicios cualificados? Y eso es una gran pregunta. Y es que nosotros tenemos que ser una ciudad para la 4ª revolución industrial. Un empleo que se pierda en Medellín se genera en Shanghái. No se genera en Cali, ni en Barranquilla, no, se genera fuera de este país. Si nosotros como ciudadanos no estamos preparados para esos retos, seguramente vamos a perder, digamos que ese liderazgo que tenemos en Colombia y en Latinoamérica en temas de innovación. ¿Cómo se hace eso? 1, conectividad.
Quien no tenga en estos momentos el instrumento y la conectividad de Internet está destinado a estar aislado del mundo. Medellín tiene un reto muy grande de conectividad, muy grande de conectividad. Aquí solo el 4% de la ciudad está conectado a fibra óptica. En Bogotá ya estamos al 17%, y pues seguramente una ciudad como asiática puede estar al 85 o 100%. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en los temas de conectividad, y un programa muy bonito que tiene el alcalde, que es de su corazón, es: hay que darle un computador a cada niño de la ciudad. ¿Y por qué se le tiene que dar? Porque ese es el instrumento de conexión con el mundo. Segundo, los temas de pertinencia en la educación. Eso sí es más difícil que hacer un metro. Pues los temas de pertinencia en la educación son muy complejos, porque realmente está cambiando completamente el modelo educativo. Seguramente para los orgullos de mi papá, pues yo estudié en la universidad y me gradué, pero seguramente para mis hijos tal vez no sea tan importante que tengan eso, más allá de, por ejemplo, una insignia tecnológica, una competencia en programación, que sean capaces de hacer blockchain, que sean capaces de entender eso y que sean bilingües. O sea, entonces realmente la segunda parte muy importante en la transformación es la pertinencia en la educación, y en eso hay una apuesta muy fuerte por empezar a pensar: venga, ¿cómo hacemos para que la cooperación internacional nos dé acá en la gente de nuestros barrios la pertinencia educativa que necesita el mundo, que está compitiendo? Y ahí Ruta N juega un papel muy importante, los centros de la cuarta revolución industrial y otros que son muy importantes. Y el tercero, que yo creo que es fundamental, y es que Medellín tiene una cosa muy particular, y es la desigualdad. Medellín particularmente tiene unos grandes capitales, cuando les digo que aquí hay gente que realmente ha logrado hacer unas grandes fortunas en la segunda, en la tercera y hasta en la cuarta revolución industrial va a pasar, pero sigue habiendo una cosa muy particular, y es que estamos dejando atrás a ciertas personas. Las oportunidades tienen que ser para todos. La oportunidad de lograr que tengamos riqueza debe ser para todos, y que esa persona que esté punteando, digamos que estos temas, ese unicornio que salga acá de la ciudad de Medellín, que logre, no olvide los que están atrás. Esos son los tres grandes retos, y yo creo que para allá estamos apuntando con ese plan de desarrollo, con la Agenda 2050 de la ciudad de Medellín, con el cambio de municipio de Medellín a distrito de ciencia, tecnología e innovación, y muchos otros temas que se han venido conversando, pero la idea es empezar a socializar y que todos estemos en esa onda y logremos irnos todos para ese lado. Claro que sí, Sergio. Esas claridades le permiten entonces a la ciudad también tomar decisiones de qué es lo que quiere hacer con sus grandes retos. Si el reto es el empleo, toma unas decisiones. Si el reto es el cambio climático, de pronto observa otros mecanismos. Vamos a ir aterrizando un poco más a cómo funcionan algunos mecanismos de financiamiento al desarrollo novedosos, para que entendamos de lo que estamos hablando ya en la práctica. Por eso entonces, Juan Camilo, me voy a ir contigo para que le expliquemos un poco al público presencial y que está conectado de qué se trata un bono de impacto social. Juan Gabriel hace un momento dio un pincelazo, pero yo les digo, la primera vez que a mí me dijeron con pincelazo de eso, pagador, ciudad, inversionista, retorno, empleo, es digamos un modelo que tiene sus complejidades, pero es muy interesante poderlo entender. Yo te quiero preguntar, Juan Camilo, danos una explicación lo más sencilla posible de qué es un bono de impacto social. ¿Quiénes son los actores que han participado en los bonos de impacto social en Colombia? ¿Por qué ha sido un movimiento tan interesante? Háblanos del tema de la política pública que se ha diseñado a partir de este ejercicio. Y eso, ¿quiénes son los actores y por qué están ahí? Y ahí, digamos, vamos conectando otros puntos. Muy bien, claro que sí. Lo intentaré. Pero básicamente, lo primero es que el nombre bono de impacto social es un poco engañoso, porque no es un instrumento financiero, o sea, no es un título, no es un instrumento, un bono que se trance en mercado bursátil. No. Es un mecanismo para cambiar la estructura de incentivos y la forma como llegan recursos a financiar programas sociales. Entonces para dar el contexto de entender cómo funciona este mecanismo de financiamiento, voy a precisamente a utilizar el ejemplo que nos comentabas tú, Juan Gabriel, a la luz del programa de Cali o Empleando Futuro, que el programa de Cali fue el segundo bono de impacto, el programa Empleando Futuro fue el primero. Entonces la mejor forma de pensarlo es: primero piensen cómo tradicionalmente se financiaría y se pondría en marcha un programa desde un gobierno local para apoyar a población vulnerable, para poder mejorar su empleabilidad, para poder acceder a un programa de formación para el trabajo, para que puedan después conseguir un empleo formal. Entonces normalmente se pondrían unas metas de cobertura de cuántas personas se quisieran cubrir. Se hace una convocatoria de posibles entidades que puedan formar estas personas,
esas personas pasan un presupuesto de cuánto costaría el costo por formar a cada persona, se generan los recursos se entregan a esas entidades, ellos capacitan, se gradúan las personas y después sale una estadística que dice, se capacitaron 250 personas, para de contar. Pero esas personas sí consiguieron empleo. ¿Esos efectos sí se lograron? No. Entonces, tradicionalmente, muchos programas sociales se financian de esa forma, por medio de un costo por persona atendida y con presupuestos inerciales. Entonces, lo que intenta hacer el mecanismo de bono de impacto social, eso tiene un gran problema, el mecanismo tradicional, y es que el riesgo de que si el programa no funciona, si el programa no es de buena calidad, el riesgo lo están asumiendo el sector público, quien perdió esos recursos, y la persona que recibió esa capacitación de baja calidad. Entonces, algo que busca el bono es, primero, cambiar los incentivos de las personas que están involucradas, de los operadores que tienen esa función, redistribuir el riesgo de ese proceso, de esos programas, para que si el programa no funciona, no sean las personas y el sector público el que se haga más seriamente afectado, y generar nuevas fuentes de financiamiento para esta clase de programas sociales. Entonces voy a volver a contarles un programa de formación para el trabajo, como Cali Progresa con Empleo o Empleando Futuro, desde un bono de impacto. Entonces comenzaría de esta forma. Primero, el sector público y unas entidades que se llaman copagadores definen cuál es el objetivo del programa. Entonces, efectivamente queremos hacer un programa social que ojalá pueda tener unas métricas claras definidas. Vamos a querer lograr que al menos 2.000 personas vulnerables en Colombia puedan mantenerse en empleos formales durante 3 o 6 meses después de la capacitación. Perfecto. Después entran inversionistas sociales. Entonces, son entidades inversionistas que entre sus portafolios de inversión están contemplando inversiones rentables, pero que también generan un impacto social. Social impact, exacto, inversión de impacto. Ellos lo que van a hacer, ellos van a poner el capital del trabajo para que las entidades que hacen el proceso de formación, o sea, los que ejecutan efectivamente el programa social, tengan con qué efectivamente trabajar. Y lo que promete el gobierno y los copagadores es, si efectivamente, después de que se hace el programa social, y una entidad tercera mide los resultados, una entidad que no tiene que ver con ninguno de los agentes involucrados, verifica que efectivamente se cumplieron los resultados, persona a persona, le paga al inversionista social un retorno. Entonces le dice, usted puso ese capital, con ese capital efectivamente formamos 2.000 personas, de esas 2.000, 1.500 lograron ese objetivo de tener un empleo 6 meses después, acá está un retorno por esas 1.500 personas y el capital. Entre más alta sea el nivel de cumplimiento de la meta del objetivo social, mayor va a ser el retorno para el inversionista social. Entonces, claro, lo que se vuelve muy complejo, y ya en los pocos segundos que quedan, pero es la síntesis. Fíjense entonces, aparecen nuevos actores, aparecen inversionistas sociales como nuevos agentes con recursos que pueden ayudar a financiar programas sociales. Aparece un tercer agente verificador, que es el que no es el sector, no es el gobierno, no son los inversionistas, es otra entidad la que después mide si efectivamente se cumplieron o no los resultados. Entonces, en el caso de Empleando Futuro fue, por ejemplo, Deloitte. Deloitte fue la que certificó cuántas personas que fueron formadas 6 meses después tenían un trabajo, ¿no? Y por lo general hay una entidad central que coordina a todos estos actores. Lo que decíamos ahorita con Rodrigo, la gobernanza de un bono de impacto es compleja, porque precisamente es más complejo de lo que se hace normalmente. Pero tiene las ventajas de que redistribuye el riesgo al inversionista social, genera nuevas fuentes de financiamiento diferentes a recursos públicos de tributación, por ejemplo, y cambia los incentivos que tienen las entidades encargadas del proceso de formación. Es sumamente interesante lo que dices, porque es una diversidad de actores apostándole a un modelo en donde cada uno tiene unas motivaciones específicas, pero al final la más importante y la que prima es eso. Necesitamos ubicar a personas vulnerables, capacitarlas y ubicarlas en su empleo y retenerlas. Y allá vamos todos, con unos mecanismos que además le pueden retornar a los inversionistas de impacto. Entonces, yo solamente le digo al público, no se angustien si no entendieron nada. Sí, ya hay mucha información sobre esto. En Colombia hay una página que tiene básicamente todo, que se llama CIPSCO. Sí. Tiene toda la historia de lo que ha pasado con los bonos de impacto en Colombia en empleo y cómo durante los últimos 3 años sistemáticamente estos actores le han seguido apostando al mecanismo, que también entonces nos invita a pensar, bueno, acá hay gente comprometida en el mediano o largo plazo a que las cosas funcionen. Y esto que estoy diciendo es para justamente preguntarle a Juan Gabriel. Juan Gabriel viene de Cali, como les contaba al inicio, y Cali fue una de las ciudades que levantó la mano y dijo, bueno,
Esto se ve distinto, complejo, pero creemos que nos funciona. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿En qué momento Cali decide, a pesar de la incertidumbre y de las complicaciones evidentes de un modelo novedoso, decide apostarle a un bono de impacto social? Porque la innovación en lo social, pues es algo a lo que estamos llamados como gobierno, y además el trabajar en bonos de impacto social nos deja una capacidad instalada también en unas personas que reciben toda la intervención y que en el corte no alcanzaron a quedar vinculados laboralmente. Entonces, esas son unas personas que ya tienen las competencias para poder emplearse, lograron superar unas barreras hacia el empleo, y esas todavía van a poder seguir siendo empleadas y por las cuales no se pagó en su momento, porque nosotros vamos a pagar durante un tiempo de cumplimiento de una meta por el cumplimiento de unos resultados, pero las otras personas no quiere decir que no vayan a ser empleables. Adicionalmente, es un mecanismo también que nos permite dar continuidad a otras estrategias que se pueden desarrollar. Les cuento, en el caso de Cali, tuvimos una estrategia que se llamaba gestores de paz. Estos gestores de paz eran personas de muy difícil colocación laboral, porque habían pertenecido a bandas o porque tenían un consumo de drogas alto, o porque vivían en un territorio muy alejado de todas las necesidades que se tenían en la ciudad. Un perfil que rechazaría cualquier empleador de inmediato. Exacto, es un perfil que un empleador, pues, si tiene la posibilidad de emplear a otra persona, pues va a emplear a esta que es más fácil. Entonces, aquí Cali dice, bueno, hicimos nuestro programa de gestores y logramos que estas personas se socialicen y acepten el trabajar en equipo y logren superar su consumo de drogas y, bueno, superaron ciertas barreras que ya tenían, pero esas personas quedaban en el limbo después de que ya son, digamos, aceptadas por la sociedad, pero no los contratan. Entonces ahí entra el mecanismo de bonos de impacto social y dice, bueno, tomemos a estas personas a las cuales ya se les hizo una intervención en lo social y ahorita llevémoslos a los resultados hacia lo laboral. Entonces, tomemos a estas personas, tomemos las personas con el nivel de SISBEN más bajo, busquemos también a los jóvenes que tienen el índice de desempleo más alto en la ciudad, busquemos personas que estén en proceso de reintegración, y a esas personas es a las que vamos a permitir que se aplique el bono. Entonces, es eso lo que llama la atención a un gobierno local, el no dejar otras estrategias, digamos, cojeando o a mitad de camino, sino poderlos llevar a ese resultado luego de un esfuerzo grande que se hizo en la búsqueda de romper otras barreras que ya se estaban teniendo. Te quiero hacer una pregunta que se sale un poquito de la estructura, pero ¿cuánto puso la ciudad de Cali y cuánto puso la cooperación internacional? Que conecta mucho con lo que estabas diciendo, Juan Camilo, de acá ya estamos en un contexto de todos ponen, todos reciben, digamos. Claro. Cuéntanos así, si es que se puede hacer. Sí, no hay problema. Igual fue un proceso público. La alcaldía de Santiago de Cali puso 2.000 millones y la cooperación internacional otros 2.000 millones. Nos íbamos en un proceso de 50-50. Entonces, si uno cuantifica, digamos, hay diferentes maneras de medir esa inversión de los 4.000 millones, que recuerden que estábamos actuando como copagadores, ¿ya? Entonces éramos los que pagábamos por el resultado y había unos inversionistas que iban poniendo el recurso al cumplimiento de cada una de las etapas. Entonces, si vamos a medir ese nivel de recursos invertidos en el total de personas que quedaron con vinculación laboral, pues nos va a dar un número alto. Pero si miramos que ese número de personas, ese valor invertido fue la mitad, porque la otra mitad la puso el cooperante, entonces pues ahí los recursos ya van a ser en unas cantidades que resultan
muy económicas para la inversión de una ciudad y que se va a ver reflejado en mayores oportunidades. Y si además lo comparamos con las estrategias anteriores, que eran estrategias en las que estábamos llevando a las personas hasta el nivel de formación o hasta el nivel de cierre de brechas antes de llegar al empleo, pues ahí sí que resulta mucho más económico, porque funciona una estrategia como de embudo en el que se hace una convocatoria grande, se van seleccionando las personas de acuerdo al cumplimiento de los requisitos, van pasando el cumplimiento de las etapas de formación y después van quedando vinculadas laboralmente, retenidas por 3 meses y retenidas por 6 meses. Pero si lo comparamos con lo que estábamos llegando en modelos anteriores de financiación, que era hasta la etapa de la formación, pues se logró formar muchísima gente con esos recursos que fueron invertidos en esta estrategia. Sí, claro que sí. Antes de ir contigo, Rodrigo, yo contarles simplemente que estos mecanismos de los bonos de impacto además han generado diseño de política pública que está resolviendo unas barreras que evidenciaba el bono. Por ejemplo, las vigencias presupuestales de lo público. Vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos de los retos que impone lo público para estos mecanismos, pero sí, lo más interesante de los mecanismos innovadores es que generen diseño de política pública, que hagan un ambiente habilitante y permitan que estas cosas sigan pasando. Rodrigo, me quiero ir contigo nuevamente y recordando tu intervención inicial, quiero que le contemos a la gente y preguntarte, justamente hacer un zoom en lo que tú nos venías contando al principio. Por ejemplo, estamos trabajando con el Banco Alemán en estos mecanismos para ocuparnos de temas clave del cambio climático. Sergio hace un momento nos decía, nuestra visión de ciudad tiene que ver con cambio climático, con empleabilidad, con educación. Bueno, nos mencionó una serie de temas, aquí ya hablamos de empleo. Y a ti te quiero preguntar desde ICLEI, cuya misionalidad justamente es atender todos estos retos del cambio climático, ¿qué están incentivando en términos de lo que se considera un mecanismo novedoso para justamente, como se dice en inglés, tackle, como atender o no sé cómo es la traducción exacta, sí, enfrentar estos retos? Muy bien, Natalia. No, yo creo que estamos ahí combatiendo la dinámica stop and go de la cooperación internacional, ¿no? Los proyectos de cooperación internacional tienen tiempos y muchas veces no tienen secuencia y se van después de 2, 3 o 4 años dejando una posibilidad de legado, pero un vacío, porque cuando se va muchas veces no hay tiempo suficiente para que se logre impulsar aquellas iniciativas que comenzaron sin esta ayuda, sin esta colaboración externa. Entonces ese es el punto de atención que tomamos para calificar la posibilidad de generar capacidades más duradoras mientras seguimos implementando proyectos de la cooperación internacional. Y ahí la característica es partir de la hipótesis de que el mayor beneficio de la cooperación internacional es conocimiento. Esta es una tesis con la cual Clay está trabajando muchísimo. La segunda es 3 características de la cooperación contemporánea. La primera, multinivel. O sea, este es un ejemplo muy interesante que un gobierno local o algunos se articulan con una banca de desarrollo de ámbito regional, que es el BID, y el gobierno de la nación está ahí, ¿no? Entonces, esta característica de complementariedad y articulación entre distintos niveles de gobierno tiene que estar ahí como un componente. La segunda, multiactor, o sea, la gobernanza de esos esquemas de cooperación para se generar la posibilidad de acción duradera, de impacto social, tiene que involucrar también a distintos actores del propio territorio, la academia, las organizaciones sociales, las entidades representativas del sector privado, además del gobierno local. Y la tercera característica es el enfoque multidimensional, ¿no? Tener en cuenta que un problema de una ciudad es siempre un problema complejo, que va a involucrar varias áreas de trabajo, varios sectores de manera transversal para que se logre éxito en su solución. A partir de ahí, algunas características comunes que queremos que los proyectos que van a la cooperación internacional tengan. Primero, lo que vimos hoy por la mañana con el alcalde Quintero, voluntad y decisión política
para no ir al internacional con las manos vacías, lo que decía Juan Camilo, tener la contrapartida clara, decidida previamente de las manos del mandatario político. Y ahí, claro, generar el contexto, el conocimiento del territorio a partir de indicadores de impacto y de la perspectiva de la escalabilidad y replicabilidad de este proyecto. Porque si no, nos quedamos con proyectos muy pequeños que no van a alcanzar la transformación necesaria y deseada. La tercera perspectiva es la referencia de articulación internacional y nacional, la narrativa, la vinculación con marcos globales y con políticas nacionales que responden a estos retos y, es claro, la gobernanza y la comunicación. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Por ejemplo, en un proyecto que vamos a comenzar a implementar aquí en Colombia a partir de 2022, que se llama Interact Bio, es mirar la estructura natural de las ciudades y permitir un diagnóstico de los servicios ecosistémicos de estas ciudades, dónde están amenazados, dónde están en riesgo y dónde tiene potencial para otros usos que no solamente el uso de la conservación, el uso natural y el uso para el cual aquel bien natural está hecho. Esta es una capacidad que ICLEI ahora incorpora y que seguirá mismo después del proyecto apoyando a sus gobiernos asociados. El segundo, estamos aquí apoyando en esta área metropolitana con 5 municipios de la Mesa Sur, que se llama aquí, un proyecto de áreas protegidas locales y otras medidas de conservación que nos financia el gobierno alemán. Y ahí, de este movimiento, tenemos 2 metodologías. Una, aceleración de parques urbanos. Es importar las dinámicas de startups, del mundo de la tecnología, para la gestión pública, para dotar a estos gestores de áreas verdes que muchas veces no tienen equipo, no tienen presupuesto, no tienen buenas condiciones de trabajo y con que ese aporte salen de una condición para una otra mucho mejor para hacer su trabajo en el territorio. Y aquí una metodología también de cooperación entre ciudades. Nosotros somos una red de ciudades, pero cooperar en la profundidad no es algo fácil, requiere conocimiento previo, requiere metodología de intercambio y seguimiento posterior para que esta troca, esta cooperación genere de verdad los beneficios institucionales de lado a lado, de parte a parte. Mira que aquí ya me pasaron 3 preguntas del público, pero tenemos una pregunta adicional para todos antes de ir a esas preguntas del público, y una que te hacen a ti tiene todo que ver con esto que dices del intercambio de conocimiento y cómo hacer que eso sea posible realmente, ¿no? Antes de pasar a las preguntas del público, porque ya estamos como en la parte final de nuestra conversación, quiero preguntarles sobre ¿qué les indica o qué les sugiere cuando hablamos de los retos de lo público ante todo esto novedoso que se nos está planteando? ¿Cuáles son las barreras que existen en lo público? ¿Cómo se están superando? ¿Qué estamos aprendiendo desde lo público también de otros para entender que por nuestro funcionamiento natural hay unas barreras? Y que tenemos que ver cómo las superamos para poder justamente incorporar estos mecanismos. Entonces te preguntaría a ti, Sergio, ¿qué ves de esos retos desde lo público para implementar todos estos mecanismos? Bueno, retos de lo público. Pues yo creo que hablando bastante de este tema, el primer reto de lo público se llama continuidad, ¿cierto? Nosotros como Medellín tenemos una cosa muy particular, muy extraña en cuanto al estado que estamos y la actitud donde estamos, es que hay una continuidad seria en muchas cosas, no solo en las políticas públicas, sino en los temas de visión, en los temas de implementación. Aquí es muy normal que una obra que haya arrancado alguien, la continúe alguien y la termine otro, y no hay como esos rifirrafes, esos temas tan particulares que tiene la política. Por una cosa muy sencilla, pues es más barato, es más tranquilo, se ven resultados y realmente es una política, digamos que no está escrita, pero en Medellín es muy tradicional que suceda. Eso es uno de los grandes retos de lo público, la democracia, porque la democracia en sí
ese cambio de continuidad cada 4 años que es necesaria para que no haya tiranías también genera a veces unos cortes temporales que hacen que no se logre pues llegar a feliz término en muchos procesos, que definitivamente para la cooperación es demasiado necesaria, porque es que si no vas a ver continuidad en las políticas, ¿qué garantías vos tenés para una persona que va a invertir un recurso en que esté ahí? Lo segundo, y es un tema muy particular, yo alguna vez se lo entendía pues una empresa social que se llama Social Lab, que decía que el Estado tiene que ser el perfecto hipitalista, ¿cierto? O sea, ser capaz de ser hippie y ser capaz también de ser capitalista, y es ser capaz de amarrar las dos fuerzas principales que tienen, que es el mercado y el Estado, y ponerlas a mirar hacia el mismo lugar. A veces, pues cuando uno está en el Estado no entiende qué quiere el mercado, y el mercado cuando está solo en el mercado no entiende qué quiere el Estado. Entonces es ser capaz de que lleguemos como a fines comunes, y yo por eso decía mucho el tema de no olvidar los que se quedan atrás, porque el mercado a veces tiende a irse muy lejos y olvidar que también hay gente que se queda dentro de esos problemas del mercado, y el Estado a veces no entiende que el mercado es eficiente y que necesita las cosas para allá, y que quiere garantías y que quiere técnica y que quiere capacidades instaladas y lograr todo ese tema. Dentro de Medellín hemos logrado tener, pues digamos, por ejemplo, un sistema público de empleo que se sostiene en el tiempo, que hace que haya continuidad dentro de las burocracias estatales que le dan la permisidad y la continuidad a los objetivos. Pues a veces los que estamos liderando estos procesos cambiamos, pero dentro de esas bases medias se le da la continuidad que es necesaria. A veces esa burocracia uno la entiende mal, pero realmente tiene mucho sentido para los temas de coordinación y de continuidad. Y yo creo, para finalizar pues y darle más tiempo a los demás que lo pueden ver como con otra perspectiva, yo lo veo desde el Estado, es que en definitiva a veces en los estados se nos olvida pensar en grande, ¿cierto? Y pensar en grande implica no quedarse solo con los golpes políticos o quedarse solo con la consecución de votos. Entonces eso es muy fácil hacerlo si uno se queda pensando en no más como sostener, pues digamos eso. A veces los grandes cambios se dan cuando uno se mete en temas muy locos. Un ejemplo muy particular de Medellín es, aquí se dijeron una vez a alguien que habíamos que tener un cable aéreo para conectar un barrio. Eso yo he visto, yo hice un trabajo de investigación y veía notas de periódicos y columnas y la gente decía, ¿qué se están inventando? O sea, ¿qué sentido tiene meter un cable hacia un barrio si eso es para esquiar? O sea, eso no tiene sentido que hagan ese tipo de cosas. Y en estos momentos es irrebatible que la ciudad que nosotros tenemos no sería lo mismo si no tiene un metrocable. Hay que pensar en grande como Estado. Los estados se están viendo a veces lentos, por ejemplo, con el tema del cambio climático. ¿Por qué? Si hay que pensar en grande esto. Y dejo esa reflexión, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dejar de pensar en grande para los temas de movilidad, los temas de educación, los temas de infraestructura, los otros temas? Y pensar en grande, inspirar, al final es una de las grandes responsabilidades que tiene el Estado, que tal vez no tenga el mercado y que definitivamente tenemos que lograr apuntar hacia ese lugar. Gracias, Sergio. Juan Gabriel, ¿a ti qué te tocó cambio de gobierno? No, pues en la mitad de la implementación del bono. Si de retos hablamos, pues retos fue lo que tuvimos con los bonos de impacto social en Cali. Primero, en el 2018 iniciamos toda esta aventura. Empezó la planeación, hablar con planeación para que exploraran nuevos modelos de contratación, porque pues no se tenía antecedentes salvo el primer bono de cómo podía contratarse, pero recordemos que este fue el primero que se aplicó en un territorio exclusivamente, entonces tenía también sus particularidades de si lo hacíamos a través de fiducias, si no, bueno, todas esas necesidades de poder explorar todos esos caminos nos tomó el 2018, se vino ejecutando en el 2019 y era para terminarse en el 2019. Si recuerdan, a finales del 2019 empiezan los paros, entonces un reto. Teníamos los paros, el paro nacional, las empresas estaban despidiendo muchas personas, no estaban contratando nuevos, y las que estaban contratando estaban queriendo emplear a las personas bajo unos esquemas que no teníamos previstos
cuando definimos el bono inicialmente. Muchas estaban empezando a contratar por obra y labor y nosotros habíamos dicho que las modalidades de contratación válidas eran a término indefinido, a término fijo o prestación de servicios, pero no habíamos contemplado el obra y labor. Entonces ahí tocó hacer un otro sí sobre el contrato, justificarlo, explorarlo con jurídicos laborales para saber que no estábamos digamos desmejorando las condiciones de los empleados y de las personas que estaban siendo beneficiarias del bono. Entonces ese fue un reto adicional y ahí ya se nos viene el cambio de gobierno, que ese, si bien estaba previsto porque sabíamos cuándo era el cambio de gobierno, pues pensábamos que el bono lo íbamos a poder terminar antes. Entonces ahí con el cambio de gobierno pues hubo cambio de supervisor, cambio de equipo y poder adaptarnos. Y cuando creíamos que ya habíamos pasado por todos los problemas que podíamos tener, pues nos llega una pandemia, que no es tan fácil de prever que vamos a tener una pandemia, y fue contra lo que nos enfrentamos también, y fue el reto adicional en el que una población de difícil colocación, que no es la que estaba buscando la empresa, que la empresa que estaba contratando en ese momento podía darse el lujo de escoger a cualquier persona para contratar porque había muchos desempleados. Entonces la estrategia de bonos tiene aún más relevancia en ese momento porque impulsa el hecho de que deben ser contratadas son estas personas que fueron priorizadas dentro de la estrategia. Entonces, si ven durante la implementación ustedes del bono de impacto social que pueden tener dificultades, pues no sé si vaya a haber una dificultad peor que una pandemia que no estaba prevista en la definición y que a nosotros pues nos tocó convivir con ella y con todo lo que ustedes conocen que ha significado también estas movilizaciones sociales y estos cambios de estrategia para las empresas y para las personas y los modelos de negocio. De acuerdo. Rodrigo, ¿qué has visto tú desde ICLEI de esas barreras de los gobiernos locales, que son los gobiernos con los que tú prioritariamente trabajas? No, yo creo que adicionalmente a lo que ya añadieron Sergio y Juan Gabriel, creo que yo colocaría en la mesa dos cosas. La primera es esta dificultad de innovar desde el sector público, ¿no? El sector público es a donde está el depósito de confiabilidad de toda la gente, y la ciudad es el locus de la contradicción. Allí hay interés distinto por toda parte. La ciudad se hace a partir de la diversidad. Entonces, la tarea de construir consensos y la tarea de innovar es muy sencilla para que se haga al mismo tiempo. Entonces, aquí hay una dificultad. Darle a los gobiernos la posibilidad de emprender, de innovar, y para eso hay que tener complicidad con la gente de la ciudad. Hay que construir esta confianza, hay que coser con las instituciones de la ciudad esta posibilidad. Esta posibilidad se conquista, ella no es dada. Esta es una dificultad. La otra es el límite ético con lo cual convivimos hoy. Convivimos en una sociedad que tiene dificultad de mirar la referencia ética global que está puesta. Los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda climática, la agenda de biodiversidad, la nueva agenda urbana, son marcos globales firmados por los estados del sistema internacional que ponen un límite ético de acción. Y ahí, por toda parte, en gobiernos nacionales, pero también en gobiernos locales, hay posibilidades de que se ataquen las instituciones y que se afasten de esta referencia. Entonces aquí la tarea de un gobierno local también es mirarse a estos límites éticos y contribuir para fortalecer la perspectiva de una posibilidad de consenso, de acción mínimo para que se avance más rápidamente y en larga escala hacia la transformación. Maravilloso. Retos de lo público, Juan Camilo. No, quiero enfocarme en uno en particular, y es una de las razones de ser de los gobiernos locales, nacionales, es
llevar a cabo programas sociales que efectivamente beneficien a la mayor cantidad de la población que están bajo en la jurisdicción del gobierno. Pero hay un gran temor en lo público a hacerse la pregunta de ¿será que este programa si está logrando los objetivos que nos hemos planteado en Medellín por invitarse que este programa si es efectivo? ¿Será que seguimos haciendo este programa tal cual o lo cambiamos de alguna forma? Es decir, hay un gran temor a evaluar la efectividad de los programas sociales. Y es una lástima porque eso quiere decir que valiosos recursos públicos se pueden estar destinando a programas que si los cambiáramos de alguna forma, si los pensáramos, si cambiáramos sistemas de incentivos, pues podrían lograr los objetivos sociales en términos de educación, de salud, los propósitos que tengan esos programas. Entonces digo esto y me permito precisamente hacer una crítica constructiva para ejemplificar esta idea. Fíjense cómo en la mañana de hoy el alcalde Quintero nos explicó con detalle, mostrándonos los distintos programas, nos habló muy en detalle del programa sobre un computador para cada niño en lugares de la ciudad de Medellín. Precisamente Sergio nos recalcó ese programa. Tú nos has dicho que es un programa muy cercano, que se está llevando acá dentro de la alcaldía. Lamentablemente, la literatura internacional que evalúa programas, intervenciones de educación en países en desarrollo como Colombia, que ha mirado programas de intervenciones tecnológicas en otros países en los últimos 10 años, ha mostrado que la efectividad de esos programas son muy bajos. Por ejemplo, hay un programa, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado, que se llamaba Un computador por niño, One Laptop per Child, que fue muy famoso en la década pasada. Uruguay, por ejemplo, hizo una inversión muy grande en ese programa, donde efectivamente casi que creo que cada niño en edad escolar en Uruguay llegó a tener un computador. Y las evaluaciones de ese programa pues mostraron que, por lo menos en lo que es en efecto sobre el desarrollo de aprendizajes en habilidades de lectoescritura y de matemática de los chicos, pues no eran muy efectivos. O incluso un ejemplo más particular como para sentar la crítica. Un programa como eso se evaluó recientemente, se publicó los resultados de la evaluación que se hizo en Perú hace 4 años, en 2017. Se evaluaron 318 colegios rurales en Perú. En esos colegios rurales la proporción de computadores por niño pasó de 0.1 a 1.2, entonces efectivamente cada niño quedó con un computador y los resultados mostraron que efectivamente los chicos utilizaban más el computador tanto en casa como en el colegio, pero a la hora de, por ejemplo, de que también les iba en desempeño académico, pues no encontraron efectos, lamentablemente. Entonces este fue un programa donde se hizo la evaluación, se tenía un propósito, se hizo un programa social, se evaluó y se encontró que por lo menos un objetivo de desempeño académico no se logró. Entonces la invitación es, fíjense lo que es muy valioso lo valioso desde lo público, de preguntarnos si lo que estamos haciendo en términos de inversión social tiene efecto o no, es que nos permite corregir el camino, para dar continuidad a futuro, para que si es necesario, si ese programa se puede mejorar de alguna forma, que se mejore, pero si está logrando esos resultados, que se mantenga. Entonces, digamos, una invitación, especialmente si en la audiencia hay personas relacionadas con distintos programas sociales, no solo en la ciudad de Medellín, sino en otras ciudades que nos están visitando, es que piensen si es posible esos programas en los que ustedes tienen algún tipo de injerencia, llevar a cabo algún tipo de evaluación de lo que se está haciendo. Entonces, esa es mi crítica constructiva, precisamente. Estoy dispuesto a conversar al respecto, por supuesto, pero es la idea de intentar evaluar, desde lo público, evaluar la efectividad de los programas sociales. Maravilloso. Vamos a pasar a nuestro último bloque y nos despedimos, que son las preguntas del público. Claro. Tenemos poco tiempo para contestarlas, pero hay realmente una para cada uno y una como mezclada entre a Juan Gabriel y a Juan Camilo por su experticia en el tema de bonos de impacto, y primero se las voy a lanzar a ustedes dos, después se la lanzo a Rodrigo y después a Sergio también, aunque Sergio ya la pinceló también un poquito en sus respuestas, y es, para Juan Camilo y Juan Gabriel, ¿cómo resolver la dicotomía de cobertura versus el resultado y el impacto del programa? Porque el sector público te pide unas coberturas impresionantes y no está tan habituado a mirar los resultados, pero en cambio el bono no necesariamente tiene esta cobertura que se espera, pero tiene otros beneficios que de pronto en el largo plazo sí llegan a la cobertura. Esa sería la pregunta para ustedes dos. Para Rodrigo, hablar de estos intercambios entre ciudades, ¿cómo lograr que sean efectivos? Una obsesión de las redes de ciudad y una obsesión de las ciudades es poder intercambiar conocimiento, pero nos cuesta trabajo hacerlo de manera efectiva. ¿Cómo se hacen esos intercambios de manera efectiva? ¿Cómo aseguramos que eso que queremos hacer o aprender de otra ciudad efectivamente lo estamos aprendiendo?
Y para ti, Sergio, la pregunta del público tiene que ver con cómo un departamento administrativo de planeación como el de Medellín puede facilitar la implementación de estos mecanismos desde el lugar de las métricas. Me explico. ¿Estaría dispuesto un departamento administrativo de planeación a decir, replanteemos ciertos indicadores de modo que podamos implementar unas herramientas porque nos parece que esos indicadores son más adecuados y nos muestran mejor el impacto? ¿Cómo crees que desde quien lidera la planeación de una ciudad se puede facilitar un poco esto desde el lugar del diseño de indicadores? Esas son 3 preguntas del público. Voy a comenzar con Rodrigo esta vez. Ok, muy bien. Parece un tema fácil, pero realmente no es. Creo que hay niveles de posibilidades de intercambio y trocas entre las ciudades. El nivel de las ideas, de la inspiración, permite que un alcalde, un servidor público venga a un evento como ese, converse en un cafecito, mire un panel y salga y retorne a su ciudad inspirado, sea para adaptar y mejorar una buena práctica, sea para implementar algo que no estaba en su radar, en su posibilidad antes de que iba a este evento o que intercambiara de manera muy sencilla con este otro interlocutor. Lo que estamos haciendo desde ICLEI es buscar, además de estas posibilidades que ya podemos armar en cuanto red, profundizar este intercambio. Y ahí lo hacemos en esta metodología de cooperación entre ciudades en 3 etapas. La primera etapa es la preparación a la cooperación. ¿Por qué? Porque las ciudades tienen contextos distintos, parten de normativas y contextos nacionales, si estamos en el nivel internacional, distintos, de historias distintas, de perspectivas distintas, de contextos y coyunturas distintas. Entonces, preparar para empezar el intercambio, el momento de la troca. Este es un momento previo a la cooperación real, a la troca real, pero importa. Y ahí es hecho un trabajo de desk research, de apoyo a los equipos de una ciudad y otra. La segunda etapa es el momento del intercambio. Y ahí preparar quién va a estar allí representando este gobierno para que la troca sea la mejor posible, la más profundizada posible. Entonces, elencar las dimensiones que circundan esta política pública, la dimensión de la gobernanza, la dimensión de la captación de los recursos, de la preparación del presupuesto, la dimensión de diálogo público y participación ciudadana, la dimensión de la comunicación con la sociedad, la dimensión de la articulación con el nivel nacional de gobierno. Entonces, hay la posibilidad de intercambiar en distintas dimensiones, pero mirando aquello que fue difícil. Generalmente se hace al contrario. Vamos a la troca para poner en la mesa lo que es fácil, lo que fue muy bueno, lo que fluye tranquilamente, pero nos olvidamos que la troca, la mejor troca, el mejor intercambio que nos cuenta la dificultad a ser evitada, el error a ser evitado. Entonces, este momento de troca también no se debe hacer solamente entre servidores o técnicos del propio gobierno, pero que sino un grupo más allá del propio gobierno para generar apropiación de esta troca. La academia tiene que estar, organizaciones sociales y a depender del tema, entidades del sector privado también. Y finalmente, después del intercambio, ¿qué se hace cuando retorna al territorio? ¿Cómo compartir este conocimiento para que genere de verdad los cambios, las mejorías en aquella política pública a partir de esta movida, de este intercambio, de esta troca, de esta cooperación? Entonces aquí hay un monitoreo y una mentoría desde ICLEI para que cada ciudad pueda internalizar e institucionalizar este saber y modificar positivamente, mejorando su política y su posibilidad. Es un proceso que tarda como 6 a 8 meses, no es tan simples, pero lo que estamos observando es que los resultados son fantásticos. Y se puede hacer desde una ciudad a otra, pero también desde una ciudad que tiene quizás un saber, una expertise más desarrollada para varias ciudades, como 5, 6, un grupo de ciudades. Entonces, para varios también es posible. Qué interesante. Vamos a empezar a pedir ayuda para que sean más efectivos. Bueno, Juan Gabriel, Juan Camilo.
Cobertura, resultados, ¿qué hacemos con esa dicotomía? ¿Comienzo yo? Como quieras. Dale, Pues, y ahorita. la cobertura definitivamente es amplia a través de los bonos de impacto social, pero sí hay un reto en los planes de desarrollo de cómo lo vamos a medir. Si bien hemos hablado aquí de cómo aplicar el mecanismo de bonos de impacto social hacia la empleabilidad, pues sabemos que se puede aplicar a muchas otras métricas. Por ejemplo, la reducción en la tasa de homicidios. Entonces, los operadores se encargarán de llevar a cabo todos los mecanismos, la formación, la intervención que se requiera para poder bajar esa tasa de homicidios. O un ejemplo que ya se ha utilizado en otras partes, el tema de embarazos juveniles. Entonces, se cuantifica cuántas niñas están quedando embarazadas en 9º grado y se pone un pago de un resultado para la reducción de esas tasas de embarazo. Y ¿quiénes son los que van a terminar estando impactados o aumentándose la cobertura? Pues van a ser todas esas personas que fueron beneficiarias de ese programa. Entonces, pasa lo mismo con lo que yo mencionaba en la intervención anterior con el tema de empleabilidad. Cuando arrancamos haciendo en el proceso de embudo y llegando a cuántas personas están recibiendo la intervención, cuántas se están formando, que quedan ya en condiciones de empleabilidad aceptables para el mercado, y con eso poder nosotros saber qué tanto impacto estamos teniendo. Entonces es como el reto también en los planes de desarrollo que pudiéramos comparar efectivamente el impacto que se está teniendo del bono de impacto social comparado con no haberlo ejecutado y saber a cuántas personas estamos llegando nosotros a través de esta estrategia. Súper. Camilo. Sí, como Juan lo comenta, la dicotomía entre cobertura y cobertura y efectividad de poner en marcha un bono de impacto ha sido una crítica que han tenido los bonos desde que iniciaron. Los primeros bonos de impacto comenzaron más o menos en el 2010 en el Reino Unido con un programa de resocialización de expresidiarios y desde ese entonces casi todos los bonos de impacto que se han hecho en el mundo, como en los 2 bonos en Colombia, han sido programas relativamente pequeños, de unos miles de personas, por ejemplo, en programas de formación para el trabajo, y eso es pequeño en términos de la magnitud del reto. Pero creo que siguen siendo un mecanismo muy valioso para poner a prueba formas diferentes de ejecutar un programa social, que es en cierta forma es una situación de muy alto riesgo, porque uno no sabe si, por ejemplo, el hecho de incluir unos incentivos con métricas de los indicadores que debería cumplir ese programa a 3 o 6 meses después de que termine el proceso de formación, tiene efectivamente efectos sobre el comportamiento de las entidades que brindan el proceso de capacitación o de formación para el trabajo. Entonces, tienen la ventaja de que precisamente como es un agente privado el que está poniendo el capital de inversión social y que está asumiendo parte del riesgo, permite poner a prueba procesos o diseños de programas sociales novedosos y por lo tanto riesgosos. Entonces me parece un buen laboratorio, no solo para programas de empleabilidad, sino cualquier otro tipo de programas sociales. Y segundo, efectivamente para que un programa social en el mediano plazo, si hemos descubierto alguna forma de hacer un programa social que es efectiva, que logra buenos resultados, la forma de escalar esa clase de programas es por medio de tributación. O sea, son los recursos de la tributación por cuestiones de efectivamente de funcionamiento de nuestro sector público, de la lógica de la redistribución que tiene la tributación. Programas sociales que tienen amplios beneficios en la sociedad se deben financiar con la tributación de sus propios ciudadanos. Que además ya está probado que funcionan, que es lo más importante. Primero en pequeño probamos que funcionan y luego podemos hacerlo más grandes porque ya probamos que funcionan. Sí, exactamente. Entonces, si ya se prueba que efectivamente hay una forma de hacer un programa, por ejemplo, de atención a personas con problemas de salud, pues se puede escalar el programa. El componente de la inversión social es una forma de atraer nuevos recursos, pero el hecho de pagar por resultados es algo que se puede escalar a programas más grandes, que tengan mayor cobertura y que se terminan financiando con tributación. Entonces, digamos que hay más de un componente de innovación en los bonos de impacto social. Uno es el traer recursos de inversionistas sociales, pero otro es el pago por resultados.
En programas más grandes que se financian con tributación se puede mantener el de pago por resultados, si es efectivo. Entonces sí, pero esa crítica es muy válida. Maravilloso que los critiquen y se pueda también sustentar por qué y cómo se está resolviendo esa dicotomía. Sergio, terminamos contigo y la pregunta, ¿cómo facilitar esto desde la planeación? Las métricas, ¿qué hacer con las métricas? ¿Cómo pensar en las métricas? Bueno, yo creo que es importante como entender pues como una diferencia grande pues entre diferentes tipos de indicadores, pues indicadores netamente cualitativos o en algunos casos cuantitativos, y hay indicadores de impacto. Un indicador de impacto es realmente pues digamos que una cosa mucho más compleja y mucho más elaborada. Nosotros creo que tenemos un sistema de indicadores que es juicioso en el sentido de que recolecta la información, pero realmente se sigue convirtiendo en un proceso muy manual, ¿cierto? Recoger un indicador cualitativo implica poner a alguien a contar una tabla Excel. Desafortunadamente es el tipo de barreras tecnológicas, yo lo vería así, de barreras de innovación que tenemos dentro de lo público. Y por eso estar tan concentrados en hacer algo que podría ser muy automático no nos permite meternos en los temas más de impacto. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues si uno hace una rendición de cuentas cada 3 meses, como le indica la ley, contando y haciéndolo sistemáticamente así, poniendo un equipo de personas a hacer eso única y exclusivamente, pues no vamos a lograr llegar al impacto. ¿Cómo se puede hacer eso? Modernizando la infraestructura del seguimiento de los indicadores. Uno debería tener un indicador en tiempo real todos los días. Debería ser el deber ser de los indicadores cualitativos y cuantitativos. Si uno logra que esa misma masa de personas que están en estos momentos concentradas haciendo eso lo haga un bot, y lo voy a decir de la forma más tranquila posible, obviamente tiene que haber una inyección de información en esas cosas, pero esa sistematización, y uno dedica a todo ese equipo ya a irse a los temas de impacto, podríamos regar realmente a hacer unas mediciones más exactas, porque hay un problema en los indicadores de impacto, y eso hay que explicarlo de la forma como un problema institucional, como un problema dentro de una arena de acción, pues como lo dicen ciertos autores, y es que uno no puede decir que un impacto que se hace en un territorio específico va a ser igual que en otro lugar. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones de todos los actores que intervienen ahí pueden cambiar completamente las circunstancias. Un programa que no funciona en un lugar no significa que no funcione en otro, porque hay un montón de actores que hay alrededor de todo eso y un montón de acciones que no son netamente, y lo voy a decir así, poner un computador, sino venga, eso cómo va con el programa educativo, cuáles son los actores privados que están ahí metidos, cuál es la intersección de las personas dentro del sistema tecnológico y otros que hacen que los indicadores de impacto sean muy complejos de medir, porque no solo miden cualitativa y cuantitativamente las cosas, sino cómo todos esos actores se revuelven en esa arena de acción y cómo sale. Entonces, hay un gran salto que hay que hacer. Yo he sido muy enfático en que hay que ver cómo migramos a las cosas más automáticas para poder tener ese tiempo humano que necesita de esa racionalización para lograr el impacto. No es posible que haya personas que son técnicos, que saben de indicadores y que son muy buenos en eso, haciendo cosas tan automáticas cuando podría automatizarse, y que esa misma capacidad humana se dedique a analizar esa área de acción que es tan complicada de analizar, pero que en definitiva, por ejemplo, la academia tiene mucho que ver, y por eso me parece muy interesante el estudio pues, de las políticas públicas y la evaluación desde las políticas públicas, porque realmente eso no lo estamos logrando hacer desde lo público por esas mismas imposibilidades tecnológicas, y también pues las reglas tan complejas que tiene. Vos tenés que cada 2 meses hacer un informe y presentarlo en el Consejo de Medellín, y entonces eso se vuelve una cosa que donde tú no lo hagas te gana un disciplinario, ¿cierto? Entonces yo entiendo también a los equipos que están dentro de planeación, porque cumplir ese tipo de reglas son muy importantes. Entonces, ¿cómo facilitar eso? Y en esa facilitación abrir otro espectro de medición, que es el de impacto, que pues debería ser lo que todos deberíamos medir. Uno no debería decir cuántas bicicletas entrega, sino cuántas personas están aumentando el porcentaje de viajes en bicicleta al día. Hágale pues, eso es que medir una cosa es muy diferente a medir la otra. Una cosa es medir una factura y la otra es medir todos los viajes, por qué las mujeres que están interactuando ahí. O sea, hay varios temas ahí pero básicamente la acción es
Sistematizar para poder medir impacto. Usar la tecnología para liberar el tiempo humano que puede dedicarse a pensar en el impacto. Los robots nunca serán capaces de hacer lo que hace un humano, que es analizar. Correcto. Y hacer ese análisis de esos actores tan complejos y de esas tropicalizaciones de las cosas. Y en definitiva, por eso yo creo que hay que automatizar cosas que sí lo pueden automatizar y dedicar esa capacidad humana de gente tan capacitada en eso, en analizar, en medir, en buscar el impacto. Maravilloso. Llegamos al final de nuestra conversación por hoy y creo que ese es el cierre y la invitación final. 2 invitaciones. La primera es innovar e innovar en estos temas de los que hemos hablado nos invita a hacernos preguntas, pero sobre todo a seguir aprendiendo para seguirlo haciendo mejor. Y esa es la invitación que les dejamos a todos ustedes, además, por supuesto, de las reflexiones interesantes y detalladas que nos han dado nuestros invitados.